Gorka y explicar un poquito qué sí que hacer. Claro, es que yo quiero verte a ver si sabes de fútbol. Gorka en la portería. Gorka, hoy quiero que centre muy bien, que concentre muy bien en la portería, que sabe lo que tiene que hacer. Que la distancia entre la defensa y el portero, que no sea más apretado, que sea un poco más, para que veas los movimientos de los delanteros. Tiene que gritar, salir de una puta vez, Díselo más alto. En caso de un corner, que siempre sacan así dos, ¿sabes? Le tiene que gritar ahí, que sale alguien, el que está ahí le pega para que se va, siempre se va. Adrián García, ¿quién es? Adrián García, lateral derecho. Según el primer partido, tiene un extremo un poco complicado, porque siempre buscan a uno contra uno. Sí, señor. Y lo que tiene que ser es más atento de no subir tanto, porque si sube tanto, te coge la desfalque. Si tiene que estar mantener la línea esa, porque son muy rápidos, mueven más, tienen unos movimientos ahí un poco largos. Bueno, juegue. Aquí, macho. Izquierda, tío. Igual que ese. Más atento, cuidado la espalda, en línea. Si subes, sube cuando tenemos el balón, cuando no tenemos, mantenga la posición, que no pierda la posición igual que tú. Porque son muy peligrosos. Rojo, Gorka, como siempre. Quien sale, el otro regula atrás. Salgo yo, regula atrás. Mantener la línea. Está muy espalda a los delanteros porque le gusta jugar de cara y chutar hay que estar ahí y hay que romper eso. Pero tenéis que vigilar su movimiento, que entran por ahí, pero vosotros no debéis seguir, hay que esperar. Porque saben jugar espalda, no hagáis faltas al borde porque tiene un buen disparo el ese que tiene. Andoni y Anchón, ¿quién juega? Anchón, o sea, Andoni juega por delante de defensa, Anchón como Andoni. Andoni no tiene un buen centro de recampo, pero lo que tiene que hacer es fácil. Dejarlo fácil, elegir la opción A y B, F. A, o jugar atrás, B, o en la banda, y el A, o delante. El AC, macho. Jugarlo fácil, opción B, en la banda, o el A, veo a AC, tío. O combinado con Anchón. Y importante, cuando sube Adri o joven, hay que cortar ese espacio. Tú tienes que cortarlo, porque cuando sube ese, tú tienes que cortar ese espacio. Estás enterando, ¿no? Lo que te está diciendo. Es tu trabajo, es eso. Cortar ese. Cuando sube el trío o joven, hay que cortar ahí. Hay que cortar un parcel ahí, que es tuyo, que es hay que rascar ahí, morder ahí. Eso es tuyo. Todo lo que viene arriba es para ti, porque lo vas a hacer bien, lo vas a tocar. No hay que sentir nada, no vas a tocar nada. Antonio. Recuperación de las bandas, tanto por la izquierda como por la derecha. Elegir, marcar el juego. Cago en Dios, macho. Sí, por favor. Marcar el juego, marcar muy bien por las bandas, meter pases en profundidad porque su defensa es muy un poco complicada, no sabe, son un poco estáticos. Viste el partido de ida, porque son estáticos, aunque era un partido así complicado, estaban en casa y todo eso, pero hay que meterle pases a Lara en profundidad, Lara vendrá lo suyo que lo puede decir. Meter pases en diagonal a la espalda, tanto al Lander como al Goyo, porque vas a estar ahí juntos 4 arriba. No te está diciendo ninguna chorrada, ¿Y quién más? Lander, maravilloso. Porque según lo que yo vi en el primer partido, tiene dos laterales un poco lento. Seguro que le vas. Pero si te cierran los dos, como pasó en el primer partido, que ya no tenía salida, porque queríamos jugar contigo, pero estaban dos así, el otro así. Tú no podías pasar. Lo que ahora, hoy no van a estar así para cerrarte, porque tu velocidad es de puta madre. Lo que tenemos que hacer es para que abras más en la banda, para que Anchón te pase ese pase, para que tú búscale, para que estés atento.
Anchón no hay que solamente a pasarle a pie, meterla, es ahí entre central y lateral, ese pase en el línea, y el lander tiene que estar aquí, tiene que vigilar ahí, no siempre balón a pie, ¿no? Hay que engañar un poco, ¡pam! Ese pase, profundidad y centro, y algo siempre buscar, abrir la banda, hacer el campo más grande, Anchón estará ahí, balón ahí, estará ahí, mover el pase al otro lado, al lander, o al lander, pum. Ahí, ¿no? A otra banda. Buscar, penalti. Seguro. Si no hay opción a chutar, si no hay opción, volver a empezamos otra vez, otra banda, tocar, sin complicaciones, sin nada. Ahí todo. Media punta, ¿no? Media punta. Tú es como si fuera un medio, pero en teoría eres un delantero. Lo que vas a hacer es tocar, seguro vas a tocar bien, porque hoy aquí es de puta madre. Estamos en casa, nuestra afición, nuestro jefe, nuestro estilo de juego, todo lo conocemos. Lo que vamos a hacer, lo que tú vas a hacer es solo tocar, tocarles ese pase, ese disparo que tienes, tocar, mover y te pasan. Por eso hay muchos que tienen que ser el eje, el mando. Buscar entre ellos, venir a recibir, tocar de primera y el chon lanzar o al lander o al gois. Pero tú te das tu espacio ahí de buscar uno contra uno, buscar al lado sus marcajes y tocar ahí. Todo lo que está ahí es para ti, Y ayudar un poco a la media. Cuando vas con eso, tú tienes que ocupar ese punto del campo. Cerrar. Solo línea de pases que pueden venir en el centro, en el lateral o otra lateral, la vas a cobrar, todo eso los rebotes. Y el under, Lara con la única punta. Por detrás tiene a Aitor. Lo que tiene que hacer hoy es, para ganar ese partido, ¿no? Porque ellos vendrán con más motivación o más manía, algo, estar más atento de ellos, presionarles, estar más atento con los dos centrales. A la hora de presionarnos, tú tienes que estar más atento con los dos centrales. Los extremos, tanto Arcoy como Lander, tienen que estar más metidos con los laterales. Y el Thor, que me pone un poco atrás, mientras que... ¿Quién es? Andoni y Anchón. Colocarse en sitio, coger la pasera, porque tienen que hacer, no hace más tantas cosas, no te voy a pedir, porque tienen que hacer más movimiento, ¿no? Caerse en la banda un poco, hacer esa dinámica ahí para que no os maten fácil, Hay que ser, Arcoy pasa por la izquierda, tú pasas por la derecha para que se mezclen allí, no saben a quién debe ser el Ronfen, debe ser el otro, hay que mezclar ahí, el otro entra, por ese entra, pero buscar el pase para que Anchón os vea, buscar, tocar el primera giro, ahí tú tienes tu libertad. Giro, chuto o no chuto, o alto, abro la mano o no, chuto. Pero buscar la portería, buscar esos pases para que te van a llegar y vas a meter gol hoy, seguro. Porque no creo que hoy vendrán con tanta intensidad. Hoy vendrán porque están ahí abajo y nosotros buscamos los 40 puntos, igual 50, porque me lo dice. Porque hoy vamos a ganar. Sea lo que sea, vamos a ganar. Con eso vamos a ganar. Para que, seguro que vas a meter gol, Cuando Argoy tiene balón, lo que tú tienes que hacer es hacer una orientación. Llevar a la defensa ahí. Y para Argoy tenga más espacio, para que tú arrastras a los centrales ahí, en el córner, haciendo este movimiento. Para que Argoy tenga un buen espacio, con su disparo al interior, o abriendo para Alander, que estará ahí para recibir, o dejando para o Anchón o Andoni para que chuten, ¿no? O si ves que está bien, meter ese pase. Y